El pensamiento simbólico. ¿Qué es el pensamiento simbólico? El pensamiento simbólico es la capacidad de crear y manejar representaciones simbólicas. Va creando información que se transmite de generación en generación y se aprende de la experiencia directa. La semiótica, ¿qué es y su origen? La semiótica es aquella disciplina que estudia los sistemas de signos donde nos comunicamos a través de un mensaje, permitiendo que el emisor y el receptor decodifiquen la información de acuerdo al contexto. Esta disciplina es de origen griego. Su uso remonta a las culturas antiguas griegas. Este sistema de lenguaje es tan antiguo que se remota hasta la cultura griega y pues fue acuñado en nuestra era. Un ejemplo de esta disciplina pueden ser los iconos, los cuales son pictogramas que se representan en archivos de programas de cómputo. Algunos ejemplos de estos iconos son aquellos que indican algunas aplicaciones y cómo podemos encontrarlas de manera gráfica, por ejemplo Instagram, Facebook y WhatsApp. Bueno, yo voy a explicar el uso de la semiótica y como se había comentado anteriormente, la semiótica es la disciplina que se va a encargar de estudiar el significado de los símbolos. El uso es muy importante porque puede ser que en toda nuestra vida cotidiana lo utilizamos, en diferentes situaciones. Como es el significado de los signos, todo el mundo utiliza signos, hasta las letras, los números son signos y pues en un ejemplo en matemáticas utilicemos ese tipo de signos para hacer nuestras operaciones y en la vida diaria simplemente para comunicarnos, hablar, entender las cosas. Cuando vamos en la carretera vemos diferentes símbolos, iconos y sabemos su significado aunque no lo diga. Entonces, en toda la vida, en nuestra vida hay ese uso. Yo voy a hablar sobre las aplicaciones en la vida diaria. Los símbolos. Los símbolos surgen como necesidad de definir algo. Esto significa que tiene la necesidad de comunicar algo de una forma un poco más simplificada. También puede ser definida en varios productos. Por ejemplo, cuando estamos viendo algún tipo de producto o alguna marca comercial, siempre va a tener su símbolo representando a ese tipo de marca. También surgen con la necesidad de algo o de definir algo. Esto requiere simplificar, por ejemplo, algún tipo de mensaje, cosa u acción. El índice mantiene una relación con la continuidad en la realidad. Esto significa que significa que podemos tener varios tipos de información, el cual está pegada a la realidad. Un ejemplo sería una señal de peligro o una señal de humo. Cuando vemos humo es muy obvio que hay un incendio o es algún tipo de peligro y esto se puede representar en un tipo de signo. A eso se le llama índice. El icono es entender de una manera inmediata el mensaje, hace referencias y da indicaciones a los demás. Esto significa que vamos a ver este tipo de texto en diferentes imágenes. Por ejemplo, con una sola imagen, o en este caso icono, vamos a entender cualquier tipo de mensaje de una manera un poco más rápida. Podemos ir caminando y ver esta señal, por ejemplo, podemos ir manejando y podemos ver en la carretera varios tipos de iconos, por ejemplo, el del teléfono por si hay emergencia, el de hay un restaurante a tales millas, o tipos de iconos más conocidos como en el celular, el icono de Facebook, de Instagram. Es de una manera inmediata, ya sabes que es Facebook, ya sabes que es un restaurante a tales millas. El punto es reconocer la información de una manera inmediata. Se puede confundir mucho con el símbolo, porque de igual manera surge de la necesidad de definir algo. Se puede confundir mucho con el símbolo, porque de igual manera surge de la necesidad de definir algo, pero lo que podría diferenciar más que nada sería
que el símbolo da un mensaje englobizado a todos. Bueno, todos dan un mensaje englobizado, pero es más que nada el símbolo se puede interpretar de un tipo de mensaje más fácil. El índice muestra algo que está físicamente conectado con ellos. Existe relación causa-efecto. Ejemplo, una taza de café y una nube con lluvia. Estos son ejemplos de índice porque para su creación tiene que estar directamente conectado con el hombre y él es quien lo hace. Bueno, una taza de café es un ejemplo de índice porque puede mostrar un ejemplo, que hay cerca un restaurante o algo así. Una nube con lluvia puede dar significado a que va a haber mal clima o va a llover. Entonces, ¿qué pasaría si ninguno de ellos estuviera? Bueno, pues la taza de café podría, como ya mencioné, mostrar algún lugar en el que puedas pasar un rato, tomar un café, un té. Entonces, si no estuviera, pues las personas no sabrían si hay un establecimiento cerca. La nube con lluvia, si no estuviera, las personas no sabrían si el día de hoy, por ejemplo, va a haber algún mal clima, va a llover, si van a cubrirse o no, entonces no serviría mucho. Entonces son dos ejemplos de índice. Bueno, yo les voy a decir qué significan los símbolos. Los símbolos son todos los signos creados por el hombre. Aquí también entran los signos lingüísticos, ya que por decir cada país tiene su forma de comunicarse escritamente. En Corea, en Japón, en China tienen diferentes signos y diferente forma de escribir. Y cada signo pues, puede significar una palabra y cuando lo traduces significa otra. Aquí en México pues escribimos con letras, o sea, cada quien tiene su propia manera de escribir y cada hombre le da puede decir un significado diferente o cada cultura. Aquí yo les daré 3 ejemplos. El primero es el yin yang. Ya muchos sabemos que es el círculo que está dividido como a la mitad, en donde hay una parte blanca y un círculo negro, hay una parte negra y un círculo blanco, en donde es el bien, pero todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Si no existiera este símbolo, a lo mejor no se podría dar ese significado de lo bueno y lo malo, y para muchos es importante, y principalmente para culturas como los budistas o varios países orientales. Es su significado. El segundo símbolo sería el símbolo patrio, en donde pues nosotros tenemos esta bandera y pues nosotros tenemos nuestros propios significados. Y hay veces que cada país tiene su propia bandera y cada país le da un significado diferente. En esta bandera de México, el verde representa la esperanza del pueblo, el blanco representa la pureza del pueblo, de sus ideales del pueblo, y el rojo representa la sangre derramada de los héroes de la patria. Y después, el tercero y el último ejemplo es el de no estacionarse. Es algo muy común y que lo vemos comúnmente pues, en calles y eso, en donde es un círculo con una E y usada de como cancelar, con una E y usada de como cancelar. Y pues significa, solo la E significa que pues no se pueden estacionar, está prohibido estacionarse por muchas razones, a lo mejor porque hay un paso peatonal, porque a lo mejor es una esquina o es una casa en donde sale un carro y pues no pueden estacionarse porque impedirían ese paso. Es muy común y pues es simple, o sea, la E es de estacionarse y a lo mejor está en rojo y cancelado porque lo rojo es como lo malo y lo verde es lo bueno. Entonces es por eso que está así en rojo y pues que lo vemos comúnmente. Hay personas que, aunque hay letreros de donde nada más está el signo y no dice nada, y pues muchos entienden no estacionarse, y hay otras que entienden el no estacionarse. Pero con no estacionarse o saber símbolo, significa lo mismo. Bueno, mi ejemplo del icono sería esta bocina con un tache
con un tache significa silencio. Cuando se puede interpretar se puede manejar en varios tipos. Por ejemplo, en los celulares con un solo botón puedes bajar el volumen, o también puedes poner esto en alguna reunión, el cual diga que tenemos que guardar silencio, tienes que poner tu celular en modo silencio, tipos de cosas. Es obvio que está diciendo que el silencio es lo que decía en el icono, entender de una manera inmediata un mensaje, igualmente hacer referencias. Igual da indicaciones de que tenemos que guardar silencio o tenemos que guardar silencio o tenemos que nos están dando una indicación. Y de igual manera es muy fácil saber que es para guardar silencio, es una manera de entender inmediatamente el mensaje. De un índice sería este tipo de triángulo con un signo de admiración, lo que significaría peligro, significaría no tienes que estar cerca de este lugar o cosas así. Como se había dicho, mantiene una relación de continuidad con la realidad. Significa que como ya sabemos que esto va a pasar, por ejemplo, estamos en un tipo de incendio y va a decir peligro o no te acerques a esta zona porque es peligrosa. Mantiene una relación de continuidad, o sea que ya sabemos qué puede pasar, seguimos ahí y sí está pegada a la realidad. El ejemplo del símbolo sería esta ave que significa paz. Como habíamos dicho, los símbolos simplifican la información, tienen la necesidad de definir algo. Este es un mensaje que está englobizado en todo, es internacional. Por ejemplo, puedes ir a China y vas a saber que este pajarito significa paz, este símbolo significa paz. Podríamos usarlo por ejemplo, en tipos de guerras que ponemos este símbolo de paz, o algún tipo de día especial y sería paz contra esto, paz en esto, paz en esto. Esta besita se engloba en todo el mundo, surgiendo el mensaje de paz.